tenemos como invitado a Jesús Alberto Torrealba, más conocido como el Chuo Torrealba, periodista y político. Bienvenido, Chuo, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muchísimas gracias, Nancy. Un gran placer estar con ustedes. Bueno, acá existen dos temas, dos puntos específicos, y esos dos puntos específicos son esas elecciones a gobernadores, alcaldes, esas mega elecciones, y el tema del COVID-19. Pero vamos a hablar primero de este tema que es bastante candente en este momento, que es el tema de las elecciones. Bueno, para nosotros, en la situación de agudo déficit democrático que vivimos en nuestro país, las elecciones no son, por supuesto, una fiesta electoral, no son, por supuesto, una cita convencional a la que pueda asistir jubiloso el pueblo venezolano. Las elecciones son unos comicios convocados en medio de una gran cantidad de irregularidades, en medio de una gran cantidad de situaciones anómalas que recién ahora empiezan a tratar de recomponerse, gracias fundamentalmente a los esfuerzos de la sociedad civil organizada, por cuanto durante muchísimo tiempo, hay que decirlo, el gobierno con sus abusos y la oposición con líneas contradictorias no habían avanzado en la construcción de soluciones. Fue cuando la sociedad civil venezolana, a partir de la iniciativa del Foro Cívico Nacional, asume la promoción de la renovación del Consejo Nacional Electoral, cuando empieza a descongelarse a nivel nacional el tema de la búsqueda de una solución electoral a la crisis venezolana. Esto además se conjuga con los cambios en la esfera internacional, la salida de Trump de la Casa Blanca, la llegada de Biden y el encuentro de la administración Biden con las posiciones que venían siendo asumidas por la Unión Europea en función de promover una salida electoral para la crisis venezolana. Todo eso se junta, todo eso se reúne y hace posible que hoy, en efecto, estén planteadas unas elecciones que, repito y subrayo, no son unas elecciones convencionales que respeten los estándares internacionales de calidad, pero sí son una rendija que sectores importantes de la sociedad civil venezolana y del campo democrático entienden pueden utilizar como una grieta en el muro del déficit democrático, de lo que algunos llaman la dictadura de Maduro, para avanzar en la promoción de espacios de solución pacífica y negociada a la crisis, tal como ha venido requiriendo la comunidad internacional. Esto se podría llamar una oportunidad muy valiosa para renovar ese liderazgo de la oposición. También, ciertamente también. Recuerde usted que esta pelea que estamos dando los venezolanos contra el proyecto totalitario, primero del señor Chávez y luego del señor Maduro, es una pelea ya larga, es una pelea de 21 años. Esto ha consumido casi una generación. No solamente, por cierto, por la maldad intrínseca del proyecto autoritario, sino también por las no pocas torpezas en las cuales ha incurrido el liderazgo opositor. Tras una lucha, repito, tan larga, es necesario en algún momento plantearse eso que usted está sugiriendo en su pregunta, la renovación del liderazgo opositor y ciertamente las elecciones parlamentarias, perdón, las elecciones municipales y las elecciones regionales son una oportunidad porque independientemente del resultado, independientemente de cuántas alcaldías o gobernaciones gane la oposición, que ojalá sean muchas, va a haber en cada municipio y en cada estado del país una persona que podrá decir: yo soy el referente fundamental del campo democrático en este espacio, en este municipio o en este estado, no porque me haya designado tal o cual cúpula, no porque me haya designado tal o cual caudillo, sino porque así me ha investido la fuente primaria de legitimidad, que es el voto ciudadano. De eso se trata. En medio de todo este proceso que se viene presentando de esas elecciones primarias y de esas mega elecciones que van para el mes de noviembre, el 21 de noviembre, en el día de hoy el presidente encargado, Juan Guaidó, realizó una rueda de prensa donde sigue mostrando ese acuerdo nacional. ¿Qué expectativas se tienen con ese acuerdo?
Yo, en lo particular, yo como activista de la sociedad civil soy muy respetuoso de todas las iniciativas que se desarrollen desde el ámbito político. Yo creo que es muy valioso que el señor Juan Guaidó esté hablando de la necesidad de acuerdo. Creo que, por supuesto, por aquello de que la ley entra por casa, lo primero que exigimos los ciudadanos venezolanos es que el campo democrático se ponga de acuerdo entre sí, es decir, que las oposiciones que existen en Venezuela logren acordar una estrategia compartida, logren construir una dirección colectiva y logren tener una vocería consensuada. En la actualidad, lamentablemente, no es así. El señor Guaidó representa muy dignamente, además, a un fragmento de la oposición venezolana, pero hay otros. Está, por ejemplo, el agrupamiento que dirige la señora María Corina Machado, está también el sector que se siente expresado en el liderazgo de Enrique Capriles Radonsky, está el conglomerado que se da en llamar Alianza Democrática. Es decir, la verdad verdadera es que la opción electoral que representó la victoria de la oposición venezolana en el año 2015 en las elecciones parlamentarias, esa mayoría, esa unidad, a lo largo de estos 5 años se dispersó, se fragmentó y es necesario un acuerdo, ciertamente, pero para convocar al país a un acuerdo nacional es necesario que la oposición, en primer lugar, se ponga de acuerdo entre ella. Ojalá que la prédica de Guaidó, de Capriles, de Machado, entre otros, en efecto confluya hacia ese nivel de mayor coherencia, porque el manejo de una crisis como la venezolana exige eso. Y por cierto, la comunidad internacional también lo está solicitando. Ahora, en medio de toda la crisis social, política, económica que viene presentando el país, en medio de esa violación sistemática de derechos humanos, de casos de lesa humanidad, donde Michelle Bachelet ha presentado el informe hace aproximadamente un año y además se renueva ese informe hace unos días, donde precisamente el viernes se presenta la captura, se retiene a este gran activista, quien es Javier Tarazona. ¿Cómo se ve este tema en medio de estas elecciones, en medio de este proceso y en medio de seguir reteniendo a más personas y creando más presos políticos? Te agradezco muchísimo la pregunta porque esa es una actualización en el imaginario, una necesaria actualización en el imaginario de la oposición venezolana. Es obvio que en este momento estas concesiones que en algunos ámbitos ha hecho el régimen de Maduro obedecen a que está en marcha un proceso de negociación vergonzante, porque ninguna de las partes que participa en él lo asume a plenitud y hasta llega a negarlo en público, pero es evidente, repito, que gestos como el permitir un Consejo Nacional Electoral un poco más plural que sus versiones anteriores, el rehabilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, el reconocer públicamente y jurídicamente el carácter de asesinato en la muerte de destacados opositores, como recientemente hizo el fiscal general del régimen. Es decir, ese conjunto de gestos no son espontáneos ni casuales, obedecen a la lógica de un proceso de negociación ciertamente confuso y vergonzante, pero que existe. Ahora, es demasiado importante tener claro que el que haya en marcha un proceso de negociación no supone una suerte de cese de hostilidades, una suerte de parálisis en el conflicto. Eso no es así. Eso incluso, me atrevo a decir, no es deseable, porque si hubiese una parálisis en el conflicto, en realidad se estaría paralizando la razón misma de la negociación.
Por eso los venezolanos y concretamente los demócratas venezolanos tenemos que aprender y entender que el que se esté en marcha en la búsqueda de una posible, aún hipotética, solución política, pacífica y electoral a la crisis, no quiere decir ni que el régimen vaya a cesar en sus agresiones a la sociedad democrática, ni que la sociedad democrática deba paralizar sus luchas, sus demandas y sus movilizaciones en reclamo de democracia y de libertad. En otro orden de información, tenemos el tema de la pandemia del COVID-19, un tema donde el gobierno ha reiterado que ha traído unas vacunas, unos lotes de vacunas, la Abdala y la Soberana, unas vacunas cubanas que están en experimentación. Uno, dos, que ha pagado a la OPS para que ingrese el mecanismo COVAX, pero que aún la OPS está diciendo, no, aquí no existe un pago, aquí no existe un registro. ¿Cómo se califica esto ante esta situación tan compleja que es a nivel mundial? Bueno, en primer lugar, debo decirle que no, al hablar de la pandemia, lamentablemente no nos salimos del tema político. Y digo lamentablemente porque la pandemia viene siendo utilizada por el régimen de Maduro como una estrategia de secuestro de la sociedad, de paralización de la sociedad, de desmovilización de la sociedad. Todo el mundo tiene certeza de que la movilidad ciudadana, disminuir la movilidad ciudadana es una de las estrategias que han sido utilizadas a nivel internacional para disminuir también la frecuencia de los contagios. Eso es evidente, pero en el caso venezolano, así como la restricción en el acceso a los alimentos, la restricción en el acceso al combustible, también el tema de la pandemia viene siendo utilizado como una estrategia de control social a partir de la desmovilización ciudadana. Esto hay que tenerlo claro porque lamentablemente es parte del paisaje. En segundo lugar está el tema del manejo poco transparente de los números, de los datos, y esto es tremendamente lamentable. Esto no es novedoso. El gobierno de Maduro no ha sido transparente ni siquiera a la hora de decirle a la OPEP cuántos barriles de petróleo se están produciendo. El gobierno de Maduro no ha sido transparente ni siquiera a la hora de decirle a las agencias de las Naciones Unidas cuál es la data económica, la data demográfica, la data de salud. Así que no nos puede sorprender que en materia del manejo de la pandemia, tampoco el régimen de Maduro sea transparente en el manejo de las cifras. Pero esto es particularmente grave cuando estamos hablando del manejo de una pandemia, porque en materia epidemiológica, conocer con exactitud dónde y cuándo está atacando el virus es fundamental para poder tender los cercos epidemiológicos y para poder atender con mayor eficiencia en medio de una situación de recursos limitados a aquellos que más lo necesitan. Esto lo ha dificultado severamente, repito, el manejo opaco del régimen sobre el tema de la información a propósito de la pandemia. Y finalmente tenemos lo que usted señala, ¿no? Todos conocemos la relación no cercana, sino lamentablemente obsecuente del gobierno de Maduro en relación al régimen cubano. Pero de allí a manejar el caso del candidato vacunal Abdala como que si fuera una vacuna ya aprobada, ya existente, hay una diferencia realmente abismal. Me explico. Cuando el gobierno de Maduro puso objeciones a el uso de la vacuna AstraZeneca, algunos pensaron que básicamente la motivación de esas objeciones podría ser política o económica. Y sin embargo, otros dijeron, otros factores de la sociedad científica y hasta de fuerzas de oposición dijeron, bueno, pero si hay objeción sustentable a esa vacuna, que se busque otras. Eso parecía tener algún grado de elemento razonable.
¿Cómo se puede justificar hoy las objeciones colocadas a la vacuna de AstraZeneca cuando se acepta, se promueve e incluso se anuncia la compra masiva de 12 millones de unidades de un compuesto biológico que ni siquiera puede ser denominado vacuna en la actualidad? Esto, repito, va mucho más allá de ser un error metodológico o una torpeza financiera. Esto, de concretarse, tendría que ser asumido como una lesión al derecho del pueblo venezolano a tener vacunas confiables para enfrentar el morbo del COVID-19. Finalmente, ¿cómo califica usted que el gobierno hubiese cedido su territorio, su soberanía a las disidencias de la FARC y el ELN? Esa es una situación, por cierto, no nueva, no nueva. La, el campo democrático venezolano viene señalando con preocupación profunda desde hace muchísimos años, estando aún en el poder el presidente Chávez, el trato deferente que el régimen, el gobierno venezolano le ha dado a la guerrilla. Es célebre la frase del señor Chávez diciendo en plena sesión solemne del Parlamento venezolano que Venezuela limitaba por el occidente, no con Colombia, sino con la FARC, y que las FARC eran un ejército bolivariano que debía tener beligerancia como actor político, como interlocutor político. Así que ese asunto, esa relación no santa entre el gobierno de Maduro y de Chávez y luego de Maduro con estos grupos irregulares es una historia de vieja data. Siempre nos ha preocupado, siempre, repito, nos ha preocupado que el territorio venezolano esté siendo utilizado no solamente, por cierto, como santuario o para el desarrollo de actividades delictivas por parte de paramilitares o guerrilleros, sino también por la afectación concreta de los derechos humanos de venezolanos que viven en la frontera. Hay denuncias concretas de niños que están siendo adoctrinados, de niños venezolanos que están siendo reclutados, unos para el desarrollo de diversas labores de naturaleza económica o propagandística, otros posiblemente como niños soldados. Y en general ha habido una situación en la que humildes venezolanos se han visto sometidos al arbitrio, a una suerte de gobierno paralelo ejercido por grupos al margen de la ley, por grupos al margen del Estado venezolano. También tenemos que decirlo, nos preocupa y nos duele el hecho de que soldados venezolanos, soldados y oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional hayan sido agredidos, hayan sido víctimas de minas antipersonales o de fuego directo por parte de estos grupos irregulares y más recientemente la triste situación de oficiales y soldados nuestros secuestrados por estos grupos irregulares. Todo esto que está ocurriendo no ocurrió en un instante. Esto no pasó porque alguien pasara un switch y mágicamente se produjera esta situación. Aquí ha habido un proceso lento, pero seguro, de vulneración del territorio venezolano. Y si eso se ha producido, es consecuencia de que quien tenía que vigilar, quien tenía que proteger, quien tenía que salvaguardar la soberanía nacional, no cumplió con su trabajo con la eficacia que el pueblo venezolano espera. Entonces, no se resuelve esto callándole la voz a quien denunció la irregularidad. La irregularidad tiene que ser resuelta en el fondo. O sea, el tema de la frontera no se resuelve persiguiendo o callando a los defensores de derechos humanos que han denunciado la situación que ahora es obvia y evidente para todo el mundo, incluso
para nuestra Fuerza Armada. Esta solución se resuelve teniendo una estrategia no de gobierno, no de partido de gobierno, una estrategia de país, una estrategia del Estado y de la nación venezolana. Eso es lo necesario. Entonces, repito, frente a una situación tan delicada como esta, donde se puede afirmar sin temor a faltar a la verdad que nuestro país, nuestra frontera se está deshilachando literalmente, y cuando en consecuencia es tan importante la unidad venezolana, la unidad de gobierno, oposición, civiles, militares, pobladores, administradores. En este momento, entonces, ponerse a perseguir algunas voces venezolanas es debilitar al conjunto de la nación frente al que debiera ser entendido y asumido como enemigo de todos, que son estos grupos criminales, estos grupos armados irregulares. Chuo, queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en enlace con nuestras redes sociales y con en Radio Delfín 1060. Agradecerle y desearle una excelente tarde. Agradecidos nosotros por esta oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Seguimos.